Imagina por un momento el vasto e incomprensible telar de la existencia misma. Creemos que el universo es un lienzo de estrellas, galaxias y planetas, un escenario donde la materia y la energía bailan en una armonía predecible. Pero, ¿y si te dijera que bajo esta fachada de orden y separación, late un corazón invisible? Un corazón que late con una conexión tan profunda, tan instantánea, que desafía todo lo que creíamos saber sobre la realidad, el espacio y el mismísimo tiempo. En los rincones más profundos y enigmáticos de lo que llamamos realidad, se esconde un misterio que ha obsesionado a las mentes más brillantes de nuestra historia. Una fuerza invisible que une lo que parece estar irremediablemente separado. Una conexión tan íntima que el destino de una partícula, en los confines más lejanos del cosmos, puede influir instantáneamente en el de otra a años luz de distancia. No es magia, no es un truco de ilusionismo cósmico, es la danza silenciosa del entrelazamiento cuántico, una verdad tan hermosa como profundamente inquietante que revela que el universo no es ni de lejos lo que parece. Prepárense, observadores cuánticos, porque a partir de este instante, su visión de la realidad nunca volverá a ser la misma. Nos embarcaremos en un viaje que no solo explorará los fenómenos más extraños de la mecánica cuántica, sino que también nos obligará a confrontar las implicaciones más profundas sobre nuestra propia conciencia, la naturaleza de la información y la posibilidad de que todo lo que existe esté tejido en una red interconectada más allá de nuestra comprensión actual. Si buscan respuestas, si anhelan desentrañar los secretos más fundamentales de la existencia y expandir los límites de su percepción, este es su lugar. Suscribirse al Observador Cuántico no es solo un clic, es la forma más eficaz de apoyar nuestra búsqueda incansable de la verdad, de acompañarnos en cada revelación que sacuda los cimientos de lo que creemos real. Imaginen, por un instante, que se encuentran de pie en el umbral de un laberinto cósmico. Un laberinto donde las reglas que siempre han conocido sobre el espacio y el tiempo parecen doblarse, retorcerse e incluso romperse. A lo largo de la historia de la humanidad hemos creído firmemente en la idea de un universo ordenado, donde las cosas están separadas, donde la influencia solo viaja a una velocidad finita, y donde cada evento tiene una causa clara y localizable. Pero, ¿y si esa creencia, esa cómoda certidumbre, fuera tan solo una ilusión? ¿Y si, en el fondo, todo estuviera inextricablemente conectado? Bienvenidos, observadores cuánticos, al corazón de uno de los fenómenos más enigmáticos y profundos de la mecánica cuántica, el entrelazamiento cuántico. Es un concepto que, a primera vista, parece desafiar el sentido común, la lógica e incluso las leyes fundamentales de la física tal como las conocemos, pero es precisamente en esta extrañeza donde reside su verdadera belleza y su profundo misterio. Para entender el entrelazamiento les invito a visualizar una escena que parece sacada de la ciencia ficción, pero que es la realidad verificada de nuestro universo. Imaginen que creamos dos partículas minúsculas, quizás dos fotones de luz o dos electrones, en un laboratorio. Lo hacemos de tal manera que, al nacer, estas dos partículas quedan misteriosamente conectadas. No es una conexión física como un hilo invisible, ni una comunicación mediante ondas de radio. Es algo mucho más sutil y fundamental. Pensemos en ellas como un par de dados cósmicos. Si lanzamos un dado, el resultado es aleatorio, un 1, un 2, hasta un 6. Cada lanzamiento es independiente del anterior, pero con las partículas entrelazadas es diferente. Imaginen que, en lugar de dados normales, tenemos dos dados especiales. Cuando lanzamos el primero y obtenemos un 3, instantáneamente sabemos que el segundo dado, sin importar dónde se encuentre en el universo, también mostrará un 3 o quizás un número complementario, como un 4, si su destino es sumarse a 7. La clave aquí es el instantáneamente. No hay un retraso, no hay una señal que viaje entre ellos. Es como si compartieran una misma identidad, una misma función de onda que los describe a ambos. Esta es la esencia del entrelazamiento. Cuando dos partículas están entrelazadas, sus destinos están entrelazados de manera fundamental. El estado cuántico de una partícula no puede describirse de forma independiente del estado de la otra, incluso si están separadas por distancias astronómicas. Si medimos una propiedad de la primera partícula, por ejemplo, su spin, una especie de rotación intrínseca, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, instantáneamente conocemos la propiedad correspondiente de la segunda partícula, sin importar si está al otro lado de la habitación, en la Luna, o en una galaxia distante a millones de años luz.
Este fenómeno es tan extraño que el mismísimo Albert Einstein lo describió con una célebre frase: acción fantasmagórica a distancia. A él le parecía una anomalía, algo que contradecía su teoría de la relatividad, que establece que nada puede viajar más rápido que la luz. Si estas partículas se comunican instantáneamente, no estarían desafiando ese límite cósmico. Pero la verdad es que la mecánica cuántica nos dice que no hay una comunicación en el sentido tradicional. Lo que ocurre es que, antes de la medición, las propiedades de ambas partículas están en un estado de superposición, es decir, existen en todos sus posibles estados simultáneamente. Es solo cuando se realiza una medición en una de ellas que la superposición de ambas partículas colapsa instantáneamente en un estado definido y correlacionado. Piensen en ello de esta manera. Antes de observar los dados entrelazados, su resultado es incierto. Ambos están, en cierto sentido, todos los números a la vez. Pero en el momento en que observamos uno y vemos que es un 3 el otro por el mero hecho de su conexión entrelazada, también decide ser un 3 o su complemento. No es que una partícula le diga a la otra qué ser, es que su realidad compartida se define en el instante de la observación. Este no es un concepto trivial. El entrelazamiento cuántico no es una curiosidad de laboratorio, es una característica fundamental de la naturaleza. Es la base de tecnologías emergentes que prometen revolucionar nuestro mundo, desde la computación cuántica hasta la criptografía cuántica. Nos obliga a reevaluar nuestra concepción más arraigada de la realidad, que el universo está compuesto de objetos separados e independientes. Nos sugiere, de forma radical, que la interconexión es la norma, no la excepción. Así que, mientras nos adentramos más profundamente en este misterio, les invito a abrir sus mentes, a dejar de lado las intuiciones forjadas por un mundo macroscópico y a abrazar la extrañeza del universo cuántico. Porque es en esta aparente locura donde reside la verdadera sinfonía del cosmos, una sinfonía donde cada nota, cada partícula, está intrínsecamente ligada al resto, bailando en una coreografía que trasciende las barreras del espacio y el tiempo. En el vasto escenario de la física del siglo XX, pocos nombres brillan con la intensidad de Albert Einstein. Su mente, un faro de ingenio, nos regaló la teoría de la relatividad, transformando para siempre nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. Imaginen a este gigante intelectual, un hombre cuya intuición y lógica eran casi legendarias, encontrándose frente a un concepto tan perturbador que lo llevó a usar una frase que resonaría a lo largo de las décadas: acción fantasmagórica a distancia. Para entender por qué el entrelazamiento cuántico le causaba tanta incomodidad a Einstein, debemos retroceder a los principios fundamentales de su propia obra. La teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, estableció un pilar inquebrantable en la física moderna. La velocidad de la luz en el vacío es la máxima velocidad posible en el universo. Nada, absolutamente nada, puede viajar más rápido que la luz. Esta es una ley fundamental. Es el límite cósmico, la velocidad a la que se transmite cualquier tipo de información o influencia en el espacio-tiempo. Ahora, piensen en la imagen que les presenté en el capítulo anterior: dos partículas entrelazadas, separadas por distancias enormes. Si medimos una propiedad de la primera partícula aquí en la Tierra, instantáneamente, la propiedad de la segunda partícula, quizás en el borde de nuestra galaxia, se define. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede la información sobre la medición de la primera partícula saberse instantáneamente en la segunda sin que haya un viaje de información a través del espacio a una velocidad infinita, desafiando el límite de la luz? Para Einstein, esto era un problema fundamental. Él creía en un universo donde la realidad es local. Esto significa que los eventos en un lugar solo pueden ser influenciados por lo que sucede en su entorno inmediato o por fuerzas que viajan a una velocidad finita, como la luz. La idea de que dos partículas pudieran influenciarse mutuamente instantáneamente, sin ninguna conexión física aparente, o una señal viajando entre ellas, le parecía incompatible con el principio de la causalidad y con su propia teoría de la relatividad. Imaginemos a Einstein debatiendo con sus colegas, Niels Bohr y Erwin Schrödinger, sobre estas extrañas implicaciones de la mecánica cuántica. Él insistía en que debía haber una realidad local subyacente. Para él, si el estado de una partícula se determina instantáneamente por la medición de otra, entonces las partículas ya debían haber conocido sus estados desde el momento en que fueron creadas juntas. Era como si, al separar nuestros dados entrelazados,
ya hubieran decidido de antemano qué número iban a mostrar cada uno al ser lanzados. A esto se le conoce como la teoría de las variables ocultas. Einstein y sus colaboradores Boris Podolsky y Nathan Rosen, formando el famoso acrónimo EPR, propusieron en un artículo de 1935 que la mecánica cuántica era una teoría incompleta. Sugirieron que, aunque la teoría cuántica describía el mundo a nivel subatómico, le faltaban ciertas variables ocultas, propiedades intrínsecas que aún no habíamos descubierto, las cuales determinarían los resultados de las mediciones de antemano. Si estas variables ocultas existieran, entonces no habría ninguna acción fantasmagórica a distancia. Simplemente no estábamos viendo el panorama completo. Las partículas no estarían comunicándose instantáneamente, sino que sus resultados ya estarían predeterminados. Esta era una objeción profunda y legítima. Para Einstein, la mecánica cuántica, con su aleatoriedad inherente y sus conexiones instantáneas, parecía irracional e incompleta. Él anhelaba una descripción del universo que fuera determinista y local, donde todo estuviera claro, predecible y sin fantasmas invisibles actuando a distancia. Su famosa frase, "Dios no juega a los dados con el universo", encapsula su objeción a la aleatoriedad intrínseca de la mecánica cuántica. Pero su incomodidad con la acción fantasmagórica era igual de profunda. La resistencia de Einstein no era un mero capricho. Era el resultado de su profunda creencia en la elegancia y el orden fundamental del universo. Para él, si la información podía viajar instantáneamente, entonces se abrían las puertas a paradojas lógicas, a la posibilidad de que un evento en el futuro pudiera influir en el pasado, rompiendo la cadena de causa y efecto. Sin embargo, a pesar de la genialidad de Einstein, la mecánica cuántica continuó arrojando evidencia de que la acción fantasmagórica era una realidad. Su resistencia, aunque equivocada en su conclusión final, fue increíblemente valiosa, porque fue precisamente esta objeción, este desafío lanzado por el gigante de la física, lo que impulsó a otros científicos a diseñar y realizar los experimentos que, décadas más tarde, sellarían el destino de esta acción fantasmagórica, revelando una verdad aún más extraña y maravillosa de lo que Einstein jamás hubiera podido imaginar. La visión de Einstein era la de un universo donde cada pieza del rompecabezas encajaba de manera predecible y donde la causalidad reinaba suprema. La mecánica cuántica, con su entrelazamiento, le susurraba una historia diferente, una de interconexión profunda, aleatoriedad fundamental y una realidad que se define en el acto de la observación, desafiando la localización y la certidumbre de formas que aún hoy nos siguen asombrando. Su escepticismo, paradójicamente, abrió el camino a la confirmación de uno de los misterios más grandes del cosmos. La objeción de Albert Einstein a la acción fantasmagórica a distancia no se quedó en un mero debate filosófico. Fue un desafío abierto, una invitación a la comunidad científica para que demostrara de una vez por todas si la mecánica cuántica era tan extraña como parecía, o si, como él sospechaba, existían variables ocultas que simplemente no habíamos descubierto. Imaginen la tensión en el aire, el anhelo de los físicos por resolver este enigma que ponía en jaque la mismísima naturaleza de la realidad. Durante décadas, este debate fue predominantemente teórico, una batalla de mentes brillantes en pizarras y publicaciones. Pero a mediados del siglo XX, un hombre visionario llamado John Stuart Bell entró en escena. Bell era un físico norirlandés que en 1964 ideó una forma ingeniosa de poner a prueba las ideas de Einstein contra las predicciones de la mecánica cuántica. Su genialidad residió en formular lo que hoy conocemos como el teorema de Bell, o, más específicamente, las desigualdades de Bell. Piensen en esto. Si las variables ocultas existieran, si las partículas entrelazadas supieran de antemano el resultado de cada medición, entonces habría un límite estadístico a la correlación que podrían mostrar. En otras palabras, la similitud en los resultados de las mediciones en un par entrelazado no podría superar un cierto umbral si la realidad fuera local y las propiedades estuvieran predeterminadas. Pero si la mecánica cuántica estaba en lo cierto, si la acción fantasmagórica era real, entonces las correlaciones serían más fuertes, superando ese límite. Bell había proporcionado una prueba experimental concreta, una forma de forzar a la naturaleza a revelar sus secretos más profundos. Sin embargo, el teorema de Bell era una herramienta teórica. Para llevarlo al laboratorio, se necesitaban avances tecnológicos significativos. Las partículas debían ser creadas y separadas cuidadosamente,
sus propiedades medidas con una precisión asombrosa, y todo ello mientras se evitaban influencias externas que pudieran corromper los resultados. Fue una tarea hercúlea, que requirió la dedicación de equipos de investigación en todo el mundo. Fue en la década de los 80, específicamente entre 1982 y 1983, cuando un joven físico francés, Alain Aspect, y su equipo en el Instituto de Óptica Teórica y Aplicada en Orsay, Francia, realizaron los experimentos más cruciales que lo cambiarían todo. Aspect y sus colegas utilizaron fotones, partículas de luz, que podían ser entrelazados en sus propiedades de polarización, orientación de sus ondas de luz. El ingenio del experimento de Aspect residía en su capacidad para cerrar las lagunas o posibles explicaciones alternativas que aún permitían la existencia de variables ocultas. Una de las lagunas más importantes era la laguna de la localidad. Esta laguna sugería que, aunque los detectores estuvieran separados, podría haber una comunicación muy rápida, quizás imperceptible, que informara a una partícula sobre la medición de la otra antes de que su propio estado fuera medido. Para solucionar esto, el equipo de Aspect implementó una técnica revolucionaria. Alternaron rápidamente las configuraciones de los detectores de fotones después de que los fotones ya hubieran abandonado la fuente entrelazada y estuvieran en pleno vuelo, dirigiéndose hacia sus respectivos detectores. Esto significaba que cada fotón no podía saber con antelación qué tipo de medición se le iba a realizar, eliminando cualquier posibilidad de que una variable oculta local predeterminara su comportamiento o que hubiera una comunicación de la información a la velocidad de la luz. Si existía alguna influencia, tenía que ser instantánea, y no local. Los resultados fueron inequívocos. Una y otra vez los experimentos de Aspect demostraron que las desigualdades de Bell eran violadas de forma consistente. Las correlaciones entre las partículas entrelazadas eran mucho más fuertes de lo que cualquier teoría de variables ocultas locales podía explicar. Esto significaba sin lugar a dudas que la acción fantasmagórica a distancia de Einstein no era una ilusión o un defecto de la teoría cuántica, era una característica intrínseca y fundamental de la realidad. Estos experimentos que le valieron a Alain Aspect, junto con John Clauser y Anton Zeilinger, el Premio Nobel de Física en 2022, no solo confirmaron el entrelazamiento cuántico, sino que también derribaron definitivamente la idea de una realidad local subyacente tal como la entendía Einstein. Demostraron que la realidad, a nivel cuántico, es inherentemente no local, que las partículas pueden estar conectadas de una manera que desafía nuestra comprensión clásica del espacio y el tiempo. Este fue un punto de inflexión. No solo validó las predicciones más extrañas de la mecánica cuántica, sino que también abrió la puerta a una nueva era de la física, la segunda revolución cuántica, donde no solo entendemos los fenómenos cuánticos, sino que aprendemos a controlarlos y explotarlos. Hemos pasado de la especulación a la experimentación, y de la experimentación a la aplicación. La confirmación del entrelazamiento cuántico nos obliga a reexaminar nuestras intuiciones más básicas sobre el universo. Nos susurra que las cosas no son entidades aisladas, sino que están inmersas en una vasta red de interconexión. Nos dice que el universo, en su nivel más fundamental, es mucho más extraño, más hermoso y más unificado de lo que jamás hubiéramos imaginado. La acción fantasmagórica de Einstein, lejos de ser un fantasma, es la danza silenciosa del cosmos, el telar sobre el que se teje la realidad misma. La confirmación del entrelazamiento cuántico, como vimos en el capítulo anterior, nos arroja a un universo donde las conexiones parecen desafiar las leyes más sagradas de la física. Si dos partículas entrelazadas saben instantáneamente el estado de la otra, sin importar la distancia, la pregunta que inevitablemente surge en nuestra mente es: ¿podríamos usar esta extraña conexión para enviar información más rápido que la velocidad de la luz? ¿Hemos encontrado por fin una forma de romper la barrera cósmica impuesta por Albert Einstein? Imagina las implicaciones. Si pudieras transmitir un mensaje al otro lado de la galaxia en un instante, la comunicación interestelar dejaría de ser una fantasía de ciencia ficción. El universo se encogería, las distancias perderían su significado, y podríamos estar a un paso de una revolución tecnológica impensable. Es una idea tan emocionante como tentadora. Pero aquí es donde la mecánica cuántica, en su sabiduría intrínseca, nos presenta una de sus paradojas más elegantes y, al mismo tiempo, una de sus restricciones más férreas. A pesar de que la correlación entre las partículas entrelazadas es instantánea,
No se puede usar el entrelazamiento para transmitir información útil más rápido que la luz. Esto es crucial y a menudo mal interpretado. Permítanme explicar por qué. Pensemos de nuevo en nuestros dados entrelazados. Tenemos un par de ellos, y sabemos que si uno muestra un 3, el otro también mostrará un 3. Podríamos llevar un dado a la Tierra y el otro a Marte. Ahora, si lanzas tu dado en la Tierra y obtienes un 3, sabes instantáneamente que el dado en Marte también es un 3. La información sobre qué número salió parece haber viajado al instante. Pero, ¿puedes controlar qué número saldrá? No. El resultado de cada lanzamiento individual es inherentemente aleatorio. No puedes forzar a tu dado a que salga un 3 para comunicar un mensaje específico. Lo mismo ocurre con las partículas entrelazadas. Cuando realizas una medición en una de ellas, el resultado es aleatorio desde tu perspectiva. Aunque el resultado de la partícula entrelazada esté perfectamente correlacionado con el tuyo, no puedes elegir cuál será ese resultado inicial. Simplemente, observas lo que sucede. Y para que tu socio en Marte sepa qué resultado obtuviste, y por lo tanto qué valor debe tener su propia partícula, necesitarías comunicarle ese resultado a través de un canal clásico, como una señal de radio. Y esa señal, por supuesto, está limitada por la velocidad de la luz. Este principio se conoce como el teorema de no comunicación. Es una piedra angular de la mecánica cuántica que garantiza que, a pesar de la no localidad del entrelazamiento, la relatividad especial sigue siendo válida. Las leyes del universo están construidas de tal manera que, aunque las correlaciones cuánticas existen más allá del espacio-tiempo local, no pueden ser manipuladas para enviar mensajes instantáneos. No hay un código Morse cuántico que te permita transmitir información a velocidades supralumínicas. Pero, ¿por qué es tan importante que esto sea así? Imagina que pudieras enviar información más rápido que la luz. Esto no solo desafiaría la relatividad, sino que también abriría la puerta a paradojas temporales alucinantes. Si un mensaje pudiera llegar antes de ser enviado desde el punto de vista de otro observador en movimiento, debido a la relatividad de la simultaneidad, podrías en teoría enviarte a ti mismo un mensaje al pasado. Podrías decirle a tu yo del pasado que no envíe el mensaje, creando una paradoja irresoluble, una ruptura en el tejido de la causalidad que conocemos. El universo, al parecer, tiene un mecanismo incorporado para protegerse de tales incoherencias lógicas. Sin embargo, que no se pueda utilizar para la comunicación instantánea, no significa que el entrelazamiento no tenga aplicaciones revolucionarias. Es la columna vertebral de la computación cuántica y la criptografía cuántica, temas que exploraremos en capítulos posteriores. En estas aplicaciones no se trata de transmitir una señal instantánea, sino de utilizar las correlaciones entrelazadas para realizar cálculos inmensamente complejos o para garantizar una seguridad de la información absolutamente inviolable. En la criptografía cuántica, por ejemplo, las partículas entrelazadas pueden utilizarse para crear una clave secreta que es imposible de interceptar sin dejar rastro. Si alguien intenta escuchar la clave, la naturaleza misma del entrelazamiento asegura que la conexión se altere, alertando a los usuarios de la intromisión. No es un mensaje instantáneo, sino una garantía de seguridad basada en las leyes fundamentales del universo. El entrelazamiento nos revela una capa de la realidad donde la conexión profunda es la norma, pero también nos muestra los límites inherentes a esa conexión. Es como si el universo nos susurrara sus secretos más íntimos, pero nos impidiera explotarlos de maneras que desestabilizarían su propia lógica. La acción fantasmagórica a distancia es real, pero no es un atajo para violar la velocidad cósmica de la luz. Es una manifestación de la unidad fundamental del cosmos, una pista de que todo está intrínsecamente ligado, sin que esto implique la posibilidad de una comunicación más allá de lo permitido por las leyes de la relatividad. El universo es infinitamente más sutil y enigmático de lo que nuestra intuición nos permite comprender. El entrelazamiento no es una puerta a la comunicación supralumínica, sino una ventana a una arquitectura de la realidad donde la interconexión es una verdad más profunda que la separación. Un recordatorio de que incluso en los fenómenos más extraños, las leyes fundamentales del cosmos mantienen su inquebrantable coherencia. Hemos explorado la asombrosa realidad del entrelazamiento, un fenómeno que une partículas a través de vastas distancias. Ahora, observadores cuánticos, nos adentramos en uno de los territorios más fascinantes y a menudo controvertidos de la física cuántica y la filosofía, la conexión entre la conciencia y el colapso de la función de onda. ¿Qué papel juega nuestra propia mente?
nuestra percepción en la creación de la realidad que experimentamos. Podríamos estar de alguna manera profunda y fundamental, entrelazados con el tejido mismo del universo. Para abordar esta cuestión, primero debemos recordar un principio básico de la mecánica cuántica, el de la superposición. Imaginen una partícula, como un electrón, que antes de ser observada, existe en un estado de múltiples posibilidades. No tiene una posición definida, ni una velocidad concreta, ni siquiera un spin particular. Es como si estuviera en todos sus posibles estados simultáneamente, una especie de neblina de probabilidades. Este estado de incertidumbre se describe matemáticamente mediante algo que llamamos la función de onda. Pero aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente extrañas. En el momento en que realizamos una medición o una observación de esa partícula, su función de onda colapsa. De repente, la partícula elige uno de esos posibles estados. De ser una neblina de posibilidades, se convierte en una realidad definida y concreta. Es como si, al mirar nuestro dado cuántico, forzamos que de su estado de todos los números a la vez, se materialice un único resultado, por ejemplo un 3. La gran pregunta que ha atormentado a los físicos y filósofos durante casi un siglo es, ¿qué provoca exactamente este colapso? ¿Es un simple aparato de medición? ¿Es la interacción con el entorno? ¿O hay algo más profundo en juego? Aquí es donde entra en escena la conciencia. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, en particular la interpretación de Copenhague, una de las más antiguas y ampliamente aceptadas, aunque debatida, sugieren que la observación es fundamental para el colapso de la función de onda. Pero, ¿qué constituye una observación? ¿Es la interacción con un instrumento? ¿O se requiere una mente consciente para que la realidad se manifieste de una forma u otra? Piensen en el famoso experimento mental del gato de Schrödinger. Imaginen un gato dentro de una caja, junto con un dispositivo que, activado por un evento cuántico aleatorio, como la desintegración de un átomo radioactivo, podría liberar veneno. Según las leyes de la mecánica cuántica, hasta que la caja sea abierta y el gato sea observado, el gato existe en un estado de superposición. Está simultáneamente vivo y muerto. Es solo la observación del gato lo que fuerza la elección de uno de esos estados. Pero, ¿quién es el observador final? ¿Es la cámara dentro de la caja? ¿O somos nosotros, con nuestra conciencia, quienes forzamos esa realidad? Esta idea ha llevado a algunas interpretaciones audaces, como la conciencia cuántica, que postulan que la conciencia misma no es un mero subproducto del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo, capaz de influir directamente en la realidad cuántica. Podría ser que la conciencia no solo observe el universo, sino que, en cierto sentido, participe activamente en su definición. Si nuestra conciencia tiene un papel en el colapso de la función de onda, esto tendría implicaciones monumentales. Significaría que nuestra relación con el universo no es la de meros espectadores pasivos, sino de participantes activos en la creación de la realidad. Que estamos, de una manera que aún no comprendemos del todo, entrelazados con los hilos invisibles del cosmos, y que nuestra propia percepción ayuda a dar forma a lo que consideramos real. Sin embargo, es crucial señalar que esta es una de las áreas más especulativas y menos comprendidas de la física cuántica. Muchos físicos argumentan que el colapso de la función de onda ocurre debido a la decoherencia, es decir, la interacción constante de un sistema cuántico con su entorno, a medida que un sistema cuántico interactúa con un número creciente de partículas en su ambiente. Las posibilidades de superposición se difunden y el sistema se vuelve indistinguible de un estado clásico definido, sin la necesidad de una mente consciente. No obstante, la pregunta persiste. ¿Es la decoherencia el fin de la historia? ¿O es la conciencia el observador final que interpreta los resultados de esa decoherencia? ¿O acaso la conciencia es, en sí misma, un fenómeno cuántico, quizás entrelazado con los procesos subatómicos que ocurren en el cerebro, las teorías sobre los microtúbulos cerebrales y la computación cuántica dentro de ellos, propuestas por Roger Penrose y Stuart Hameroff, sugieren que la conciencia podría emerger de fenómenos cuánticos, aunque estas ideas siguen siendo altamente debatidas y no probadas. Independientemente de la interpretación final, el entrelazamiento y el colapso de la función de onda nos fuerzan a reconsiderar la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Nos invitan a cuestionar si somos meros cerebros procesando información, o si hay una conexión más profunda y misteriosa entre nuestra experiencia interna y el vasto universo externo. La posibilidad de que nuestra conciencia esté, de alguna manera,
entrelazada con la realidad cuántica, es una idea que resuena con antiguas tradiciones espirituales y místicas que siempre han postulado la unidad fundamental de todo lo que existe. Aunque la ciencia aún está lejos de tener una respuesta definitiva, el hecho de que estas preguntas se planteen en el ámbito de la física cuántica es, en sí mismo, un testimonio de la profundidad y la extrañeza del cosmos. Estamos quizás al borde de descubrir que el observador no solo ve, sino que, en un sentido profundo, co-crea el universo que observa. Hemos viajado a las profundidades de la física cuántica, desvelando la extraña y fascinante naturaleza del entrelazamiento. Pero ahora, observadores cuánticos, les propongo un salto a un campo que parece completamente ajeno, la biología. Durante mucho tiempo, los fenómenos cuánticos se consideraron irrelevantes para los sistemas biológicos complejos, cálidos y húmedos, donde las delicadas superposiciones y el entrelazamiento se pensaba que se desvanecían al instante. Pero, ¿y si estuviéramos equivocados? ¿Y si la vida misma, en sus procesos más fundamentales, aprovechara las misteriosas conexiones del reino cuántico? Esta es la promesa de la biología cuántica, un campo emergente que está revolucionando nuestra comprensión de cómo funciona la vida. Imaginen que la evolución no solo seleccionó las mejores estructuras y reacciones químicas, sino que también seleccionó aquellos mecanismos que, de alguna manera sutil, aprovechan las ventajas de la mecánica cuántica. No es ciencia ficción, es una investigación activa que está arrojando resultados sorprendentes. Uno de los ejemplos más citados de entrelazamiento, o al menos de coherencia cuántica, que es esencial para el entrelazamiento, en la biología es la fotosíntesis. Piensen en cómo una planta convierte la luz solar en energía. Es un proceso asombrosamente eficiente. La luz impacta una molécula de clorofila, y la energía de ese fotón debe ser transferida a un centro de reacción específico dentro de la célula. El problema es que hay múltiples caminos por los que esa energía podría viajar, y algunos son mucho más largos y menos eficientes que otros. Lo que los estudios han demostrado es que la energía parece explorar múltiples caminos a la vez, en un estado de superposición cuántica, hasta que elige el camino más eficiente para llegar a su destino. Es como si el universo cuántico de la planta permitiera que la energía probara todas las rutas simultáneamente para encontrar la óptima, maximizando así la eficiencia de la fotosíntesis. Aunque el entrelazamiento directo de las excitaciones energéticas es difícil de probar de forma concluyente en sistemas tan complejos, la coherencia cuántica, donde las ondas de probabilidad se mantienen sincronizadas, es un factor clave en esta eficiencia. Es una prueba de que la naturaleza ha encontrado formas de proteger la fragilidad cuántica en entornos biológicos. Otro ejemplo fascinante es la navegación de las aves migratorias. ¿Cómo saben estas aves dónde ir, viajando miles de kilómetros con una precisión asombrosa? Una teoría, respaldada por creciente evidencia, sugiere que utilizan el campo magnético de la Tierra, no de una manera clásica, sino a través de un mecanismo cuántico. Se cree que las aves tienen en sus ojos proteínas especializadas llamadas criptocromos. Cuando la luz incide en estas proteínas, crea pares de electrones entrelazados. La dirección del campo magnético de la Tierra influye en el estado de spin de estos electrones entrelazados, lo que a su vez afecta la química de la proteína. Esta información cuántica se traduce en una señal química que el cerebro del ave puede interpretar como un mapa magnético del entorno. Aquí, el entrelazamiento, o al menos la correlación cuántica de los spines, es crucial. Si los electrones no estuvieran entrelazados, su sensibilidad al campo magnético sería mucho menor. Es la delicada interconexión de sus propiedades cuánticas lo que permite a las aves sentir el campo magnético terrestre con la precisión necesaria para su increíble viaje. Y la lista de posibles aplicaciones del entrelazamiento en la biología no termina ahí. Se investiga su papel en el sentido del olfato, donde las moléculas podrían ser identificadas no solo por su forma, sino por sus vibraciones cuánticas. Incluso se ha especulado sobre cómo los efectos cuánticos podrían influir en las mutaciones genéticas o en la función enzimática, donde la probabilidad de túnel cuántico permite a las partículas atravesar barreras energéticas que clásicamente serían infranqueables. La implicación de todo esto es profundamente intrigante. Si el entrelazamiento y otros fenómenos cuánticos son fundamentales para la vida, entonces la vida no es solo un proceso químico complejo, es también un fenómeno cuántico. Esto sugiere una interconexión mucho más profunda y sutil dentro de los seres vivos de lo que jamás habíamos imaginado.
Podría ser que las correlaciones o sincronicidades que a veces percibimos en la naturaleza o en nuestras propias vidas no sean meras coincidencias, sino ecos de la realidad subyacente de interconexión cuántica. El estudio del entrelazamiento en la biología aún está en sus primeras etapas, y es un campo lleno de desafíos experimentales. Demostrar la existencia de efectos cuánticos delicados en el ambiente ruidoso y desordenado de una célula viva es increíblemente difícil, pero la evidencia que ya tenemos nos invita a reconsiderar la frontera entre lo vivo y lo no vivo, entre lo clásico y lo cuántico. Estamos empezando a vislumbrar un universo donde los principios más extraños de la física no se limitan a los laboratorios fríos y aislados, sino que operan en el corazón mismo de la existencia biológica. El entrelazamiento podría ser la clave para entender no solo cómo funciona la vida, sino también cómo la vida misma se teje en el vasto tapiz cuántico del cosmos, revelando conexiones ocultas y una inteligencia subyacente que opera en niveles que apenas comenzamos a comprender. Es un recordatorio de que, a menudo la verdad más profunda se esconde en los lugares más inesperados, incluso dentro de nosotros mismos. Desde las páginas de los libros de Isaac Asimov hasta las pantallas de Star Trek, la teleportación ha sido durante mucho tiempo un pilar de la ciencia ficción, la fantasía de desintegrar un objeto en un lugar y hacerlo reaparecer en otro instantáneamente. Imaginen la posibilidad de trascender las limitaciones del espacio, de viajar sin moverse. Pero, ¿y si les dijera que en el reino cuántico, una forma de teleportación ya es una realidad verificada en nuestros laboratorios? No estamos hablando de teletransportar personas o naves espaciales, al menos no todavía, pero estamos hablando de la teleportación cuántica, un proceso asombroso que se basa fundamentalmente en el entrelazamiento. Es una de las aplicaciones más directas y espectaculares de la acción fantasmagórica a distancia que tanto perturbó a Einstein. Para entender la teleportación cuántica, primero debemos aclarar qué es lo que se teleporta. No es materia física en el sentido tradicional. Lo que se teleporta es información cuántica, el estado cuántico exacto de una partícula. Imaginen que tenemos una partícula, llamémosla partícula A, cuyo estado cuántico, por ejemplo, su spin o su polarización, queremos transferir a otra partícula, la partícula C, que se encuentra en un lugar distante. Aquí es donde entra en juego el entrelazamiento. Necesitamos un par de partículas entrelazadas, digamos la partícula B y la partícula C, que ya estén separadas. La partícula B está en el mismo lugar que la partícula A, la que queremos teleportar, y la partícula C está en el destino. El proceso funciona de la siguiente manera. Primero, realizamos una medición conjunta en la partícula A y la partícula B, que está entrelazada con la partícula C. Esta medición especial, conocida como medición de Bell, no revela el estado de la partícula A en sí, sino que mide la correlación entrelazada entre A y B. Cuando se realiza esta medición, el estado de la partícula A se destruye en su ubicación original. Sin embargo, el resultado de esa medición conjunta produce uno de 4 posibles resultados clásicos. Esta información clásica, uno de los 4 resultados, debe ser enviada a la ubicación de la partícula C a través de un canal de comunicación tradicional, como una fibra óptica o una señal de radio. Y aquí, nuevamente, la velocidad de la luz entra en juego. Esta información no puede viajar más rápido que la luz, lo que significa que la teleportación cuántica no permite la comunicación supralumínica. Una vez que la persona en la ubicación de la partícula C recibe esta información clásica, la utiliza para aplicar una transformación específica a la partícula C. Esta transformación reconstruye el estado cuántico original de la partícula A en la partícula C. Es como si la partícula C, que ya estaba misteriosamente conectada a la partícula B, y por extensión, a la A, asumiera la identidad cuántica de la partícula A. El punto clave es que el estado cuántico de la partícula A nunca viaja físicamente entre los dos puntos. La información se teleporta sin pasar por el espacio intermedio. Es la magia de la no localidad del entrelazamiento. La correlación instantánea entre B y C permite que C adquiera el estado de A una vez que se le aplica la información clásica de la medición conjunta. Los primeros experimentos de teleportación cuántica se realizaron en la década de 1990. En 1997, un equipo liderado por Anton Zeilinger en la Universidad de Innsbruck, Austria, logró la teleportación de un fotón, marcando un hito en la física cuántica. Desde entonces la tecnología ha avanzado enormemente.
Se ha logrado la teleportación cuántica de fotones a distancias de más de 1200 kilómetros utilizando fibras ópticas y enlaces satelitales. Incluso se ha demostrado la teleportación de estados cuánticos entre diferentes tipos de partículas, como entre fotones y átomos. Las implicaciones de la teleportación cuántica son vastas y profundas, abriendo caminos hacia tecnologías que antes solo existían en la imaginación. Es un pilar fundamental para la futura Internet cuántica. Una red global donde la información cuántica, los qubits, puede ser transmitida de forma segura y eficiente entre ordenadores cuánticos distantes. Esto permitiría la creación de una red de computación distribuida con capacidades que van más allá de lo que podemos concebir hoy. Además, la teleportación cuántica nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de la información en el universo. Sugiere que la información cuántica es una entidad fundamental que puede ser transferida sin ser transportada físicamente. Esto tiene ramificaciones para campos tan diversos como la termodinámica de los agujeros negros, la computación cuántica y nuestra propia concepción de la realidad. Si bien la teleportación de objetos macroscópicos sigue siendo un sueño lejano, principalmente porque requeriría un nivel de control cuántico sobre un número astronómico de partículas que está más allá de nuestra capacidad actual. La teleportación de información cuántica es un recordatorio tangible de que el universo es mucho más extraño y fascinante de lo que las películas de ciencia ficción podrían hacernos creer. El entrelazamiento no es solo una curiosidad, es una herramienta poderosa que nos permite manipular la realidad de maneras que desafían nuestra intuición, llevando la física del laboratorio a los umbrales de lo que una vez fue el reino de lo imposible. En el mundo digital actual, donde nuestra información más valiosa viaja constantemente a través de redes y dispositivos, la seguridad de los datos es una preocupación primordial. Desde secretos de Estado hasta nuestras transacciones bancarias más personales, todo está en riesgo de ser interceptado por ojos no deseados. Las técnicas de cifrado actuales se basan en la dificultad matemática de descifrar complejos algoritmos. Pero, ¿qué pasaría si existiera un método de seguridad que no dependiera de la dificultad, sino de las leyes inquebrantables del universo mismo? Bienvenidos, observadores cuánticos, al fascinante reino de la criptografía cuántica, una revolución en la seguridad de la información que utiliza el entrelazamiento y otros principios de la mecánica cuántica para garantizar comunicaciones absolutamente seguras. Esta no es una especulación futurista, es una tecnología que ya está en funcionamiento protegiendo datos sensibles en la actualidad. Para entender el poder de la criptografía cuántica, imaginemos una conversación confidencial entre dos personas, llamémoslas Alice y Bob. Su objetivo es intercambiar una clave secreta, un conjunto de ceros, y unos que usarán para cifrar y descifrar sus mensajes. En la criptografía tradicional, si un espía, al que llamaremos Eva, intercepta la clave, Alice y Bob no lo sabrían. La criptografía cuántica cambia las reglas del juego fundamentalmente. En lugar de enviar la clave como bits clásicos, ceros y unos que pueden ser copiados sin ser detectados, Alice y Bob envían la clave utilizando fotones individuales codificados cuánticamente. Estos fotones pueden estar codificados en su polarización, por ejemplo vertical, horizontal, diagonal, que son propiedades cuánticas delicadas. Aquí es donde entra en juego la magia del entrelazamiento, o más precisamente, el principio de que la observación altera el estado cuántico. Si Alice y Bob utilizan fotones entrelazados, la situación es aún más robusta. Pueden generar pares de fotones entrelazados y enviar un fotón de cada par a cada uno. El entrelazamiento asegura que sus fotones están perfectamente correlacionados. La clave de la seguridad radica en el principio de incertidumbre cuántica. Cuando Eva, la espía, intenta interceptar uno de estos fotones cuánticos para leer la información, su propia medición alterará inevitablemente el estado cuántico del fotón. Es como si, para ver el dado cuántico, tuvieras que agitarlo. Al hacerlo, el estado original del fotón se destruye, y cuando el fotón llega a Alice o Bob, el resultado que obtienen no coincidirá con el del otro. Alice y Bob pueden detectar esta intrusión de Eva realizando una simple prueba. Después de intercambiar una parte de su clave cuántica, eligen aleatoriamente algunos de los fotones y comparan sus resultados públicamente. Si los resultados coinciden perfectamente, saben que nadie ha intervenido. Pero si hay una discrepancia, por pequeña que sea, saben con certeza que Eva ha estado escuchando. En ese caso, descartan esa clave y generan una nueva. Este es un nivel de seguridad sin precedentes.
La criptografía cuántica no se basa en la suposición de que el atacante es incapaz de descifrar un algoritmo. Se basa en la ley física fundamental de que el acto de observar un sistema cuántico lo perturba. Es imposible que Eva intercepte la clave sin dejar un rastro detectable. La naturaleza misma del universo se convierte en el garante de la privacidad. Uno de los protocolos más conocidos en criptografía cuántica es el BB84, desarrollado por Charles Bennett y Gilles Brassard en 1984, aunque no usa entrelazamiento directamente en su forma original. Se basa en la delicadeza de los estados cuánticos. Sin embargo, hay protocolos que sí usan el entrelazamiento, como el E91, que aprovecha las correlaciones entrelazadas para distribuir la clave, proporcionando una seguridad aún más robusta porque cualquier desviación de las correlaciones predichas por el entrelazamiento revelaría una intromisión. Las aplicaciones de la criptografía cuántica son inmensas. Ya se están implementando redes de comunicación cuántica seguras en varios países para proteger infraestructuras críticas, comunicaciones gubernamentales y datos financieros. China, por ejemplo, ha invertido fuertemente en esta tecnología, lanzando satélites dedicados a la distribución de claves cuánticas a lo largo de distancias continentales. A medida que los ordenadores cuánticos se vuelven más potentes, un tema que exploraremos a continuación, la criptografía cuántica será aún más crucial. Los ordenadores cuánticos podrían, en el futuro, romper muchos de los métodos de cifrado clásicos actuales, haciendo que la criptografía cuántica sea no solo una mejora, sino una necesidad absoluta para el mantenimiento de la privacidad y la seguridad en la era cuántica. En un mundo donde la información es poder, el entrelazamiento cuántico nos ofrece un escudo impenetrable. Es la promesa de una comunicación verdaderamente privada, donde el universo mismo se alía con nosotros para proteger nuestros secretos. La criptografía cuántica no es solo un avance tecnológico, es una manifestación de cómo las leyes más extrañas del cosmos pueden ser aprovechadas para forjar un futuro más seguro, donde nuestra privacidad no dependa de algoritmos complejos, sino de la naturaleza inalterable de la realidad cuántica. Hemos explorado cómo el entrelazamiento nos permite proteger información con una seguridad inquebrantable, y cómo, extrañamente, es la base de la teleportación de información. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos aprovechar el entrelazamiento no solo para transmitir información, sino para procesarla a una escala y velocidad que desafían nuestra imaginación? Bienvenidos, observadores cuánticos, a la frontera de la computación cuántica, un campo que promete un salto tecnológico tan grande como el paso de la máquina de vapor al microchip. Imagina un problema que los superordenadores más potentes del mundo tardarían miles de millones de años en resolver, un tiempo mayor que la edad del universo. La computación cuántica promete resolverlo en minutos o incluso segundos. Esto no es magia, es el poder exponencial del mundo cuántico puesto a trabajar. Para entenderlo, primero debemos comprender cómo funciona un ordenador clásico. Se basa en bits, que son como interruptores que pueden estar en uno de dos estados, 0 o 1. Cada bit representa una única pieza de información. Para resolver problemas complejos, un ordenador clásico tiene que procesar esos bits uno por uno, en una secuencia definida. Ahora, piensen en un qubit, la unidad fundamental de información en un ordenador cuántico. A diferencia de un bit clásico, un qubit no solo puede ser 0 o 1. Gracias a la superposición cuántica, puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Es como nuestro dado cuántico que está en todos sus posibles estados antes de ser observado. Esta capacidad permite a los ordenadores cuánticos representar y procesar una cantidad de información exponencialmente mayor que los ordenadores clásicos. Pero el verdadero poder de la computación cuántica reside en el entrelazamiento. Cuando múltiples qubits están entrelazados, sus estados no son independientes. Una operación en un qubit afecta instantáneamente a los otros qubits entrelazados. Esto crea un tipo de interconexión y paralelismo cuántico que no tiene análogo en la computación clásica. Imagina un problema con un vasto número de posibles soluciones. Un ordenador clásico tendría que probar cada solución una por una. Un ordenador cuántico, utilizando la superposición y el entrelazamiento, puede en cierto sentido explorar todas las soluciones posibles simultáneamente. Esto se conoce como paralelismo cuántico. Al final, una medición colapsa las posibilidades en la respuesta correcta con una alta probabilidad. Pensemos en algunos ejemplos concretos de cómo esta capacidad podría transformar nuestro mundo. Descubrimiento de fármacos y materiales. El diseño de nuevas moléculas y materiales es inmensamente complejo.
Un ordenador clásico lucha por simular con precisión el comportamiento cuántico de los átomos y las moléculas. Un ordenador cuántico, al operar en el mismo reino cuántico, podría simular estas interacciones con una precisión sin precedentes, acelerando drásticamente el desarrollo de nuevos medicamentos, catalizadores y materiales con propiedades revolucionarias, desde superconductores hasta baterías más eficientes. Optimización y logística. Problemas como encontrar la ruta más eficiente para una flota de camiones de reparto, programar horarios de aerolíneas o diseñar cadenas de suministro complejas son increíblemente difíciles para los ordenadores clásicos a medida que aumenta el número de variables. Los ordenadores cuánticos podrían encontrar soluciones óptimas mucho más rápido, ahorrando miles de millones y reduciendo el impacto ambiental. Inteligencia artificial y aprendizaje automático. El poder computacional del entrelazamiento podría permitir a la IA procesar cantidades masivas de datos y reconocer patrones complejos de formas que hoy son imposibles. Esto podría llevar a avances en el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y la creación de modelos predictivos mucho más precisos. Criptoanálisis. Como mencionamos en el capítulo anterior, la computación cuántica también representa una amenaza para la seguridad actual. Algoritmos como el algoritmo de Shor podrían romper los métodos de cifrado más utilizados hoy en día, como RSA, en cuestión de minutos, lo que hace que la criptografía cuántica sea una necesidad urgente. Aunque los ordenadores cuánticos todavía están en sus primeras etapas de desarrollo, gigantes tecnológicos y equipos de investigación en todo el mundo están haciendo progresos asombrosos. Hemos pasado de tener solo unos pocos qubits a sistemas con cientos e incluso miles, aunque la calidad y estabilidad de estos qubits sigue siendo un desafío. Mantener el entrelazamiento y la superposición el tiempo suficiente, la coherencia cuántica, es extremadamente difícil, ya que cualquier interacción con el entorno puede hacer que los qubits decoheren y pierdan sus propiedades cuánticas. Sin embargo, el potencial es tan vasto que la inversión y la investigación no se detienen. Estamos hablando de una tecnología que podría redefinir no solo la computación, sino nuestra capacidad para resolver los problemas más grandes de la humanidad y desbloquear secretos del universo que hoy son inalcanzables. El entrelazamiento, esa acción fantasmagórica que tanto intrigó a Einstein, no es solo un fenómeno exótico, es la llave para el futuro de la información y la ciencia. Nos invita a un futuro donde la capacidad de procesamiento de datos no estará limitada por la suma de ceros y unos, sino por la profunda y misteriosa interconexión de la realidad misma. La computación cuántica no es solo una máquina, es un salto hacia un futuro donde lo impensable se convierte en lo posible y donde los límites de nuestra comprensión se expanden exponencialmente. Hemos navegado por las maravillas del entrelazamiento en la biología, la criptografía y la computación. Ahora, observadores cuánticos, nos lanzaremos al abismo cósmico, hacia los objetos más misteriosos y extremos del universo, los agujeros negros. Estos titanes gravitacionales, con su insaciable apetito por la materia y la luz, nos han presentado uno de los mayores enigmas de la física moderna, la paradoja de la información de los agujeros negros. ¿Podría el entrelazamiento cuántico ser la llave para desentrañar este profundo misterio? Para comprender la paradoja, primero debemos recordar qué es un agujero negro. Es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ella una vez que cruza un límite llamado el horizonte de sucesos. Todo lo que cae en un agujero negro, desde estrellas hasta partículas individuales, parece desaparecer para siempre. El problema surgió cuando Stephen Hawking, en 1974, predijo que los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten una radiación muy débil, conocida como radiación de Hawking. Esta radiación es el resultado de efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos. Imaginen que el vacío alrededor del agujero negro no está realmente vacío, sino que está lleno de pares de partículas y antipartículas que aparecen y desaparecen constantemente, partículas virtuales. A veces, uno de estos pares se forma justo en el horizonte. Una partícula cae en el agujero negro y la otra escapa al espacio. La que escapa es lo que llamamos radiación de Hawking. Aquí está la paradoja. Si una partícula con información cae en un agujero negro, y luego el agujero negro se evapora lentamente a través de la radiación de Hawking, ¿qué sucede con la información original de esa partícula? Según las leyes fundamentales de la mecánica cuántica, la información nunca puede ser destruida, siempre debe conservarse.
Pero la radiación de Hawking parece ser puramente térmica y aleatoria, lo que significa que no contiene ninguna de la información original de lo que cayó en el agujero negro. Es como si quemaras un libro y el humo no contuviera ninguna de las palabras. Si la información se pierde, las leyes de la física cuántica se rompen. Este es el corazón de la paradoja de la información. Y aquí es donde el entrelazamiento entra en juego de una manera fascinante y compleja. Muchos físicos teóricos creen que el entrelazamiento es la clave para resolver esta paradoja. Una de las ideas más prometedoras es que la radiación de Hawking no es tan aleatoria como parece. En lugar de eso, se propone que las partículas que escapan del agujero negro, las que forman la radiación de Hawking, están entrelazadas con las partículas que caen en él, o, de alguna manera, con la información dentro del agujero negro. Imaginemos que antes de que una partícula caiga en un agujero negro, está entrelazada con otra partícula que permanece fuera del horizonte. Si la partícula entrelazada cae y el agujero negro emite radiación de Hawking, algunos modelos sugieren que la radiación saliente está entrelazada con la partícula que cayó. Esto podría significar que la información no se pierde, sino que está codificada de manera muy sutil en las correlaciones entrelazadas de la radiación saliente. No es que la información salga en un formato obvio, sino que la relación entrelazada entre las partículas internas y externas preserva la información en un sentido cuántico. Otra propuesta, conocida como la complementariedad del agujero negro, sugiere que para un observador que cae en el agujero negro, la información nunca se destruye y pasa a través del horizonte sin problemas. Pero para un observador externo, la información nunca cruza el horizonte, sino que se imprime de alguna manera en el horizonte y se quema en la radiación de Hawking. Esta idea es compleja y ha llevado a debates sobre el muro de fuego en el horizonte de sucesos. Más recientemente, el concepto de agujeros de gusano EPR ha ganado tracción. Esta propuesta, del físico Juan Maldacena y Leonard Susskind, sugiere una profunda conexión entre el entrelazamiento EPR y los agujeros de gusano R del acrónimo de Einstein-Rosen. La idea central es que dos agujeros negros entrelazados podrían estar conectados por un agujero de gusano. Esto implicaría que el entrelazamiento es una manifestación de la conectividad en el espacio-tiempo mismo. Si esto es cierto, entonces la información que parece desaparecer en un agujero negro en realidad se teleporta a través del agujero de gusano al otro extremo, manteniendo la conservación de la información. Es una idea audaz que une la mecánica cuántica con la relatividad general de una manera profunda. La paradoja de la información de los agujeros negros es uno de los mayores desafíos en la física teórica actual, ya que es donde las dos grandes teorías de la física, la relatividad general, que describe la gravedad y el espacio-tiempo a gran escala, y la mecánica cuántica, que describe el universo a escala subatómica, chocan de la manera más espectacular. La resolución de esta paradoja es crucial para desarrollar una teoría unificada de la gravedad cuántica, un santo grial de la física, que busca reconciliar estas dos visiones del cosmos. El entrelazamiento no es solo un truco de laboratorio, es un principio rector en la búsqueda de los secretos más profundos del universo, incluso en los entornos más extremos y enigmáticos. Nos empuja a reconsiderar la naturaleza de la información, el espacio-tiempo y la interconexión fundamental de todo lo que existe. Los agujeros negros, esos devoradores de luz, podrían ser en realidad los heraldos de una nueva comprensión, donde el entrelazamiento es el hilo invisible que teje la tela del cosmos, preservando la información y la coherencia incluso en las fronteras de lo desconocido. Hemos viajado a través de los extraños paisajes del entrelazamiento, desde el subatómico hasta los confines del universo y las profundidades de la conciencia. Hemos visto cómo este fenómeno, una vez considerado una acción fantasmagórica, es ahora la piedra angular de tecnologías revolucionarias y la clave para desentrañar algunos de los mayores misterios cósmicos. Pero, ¿y si la verdad fuera aún más profunda? ¿Y si el entrelazamiento no fuera solo un fenómeno, sino la arquitectura fundamental de la realidad misma? Imaginen que el universo no está compuesto por partículas separadas que interactúan, sino por una vasta y compleja red de interconexiones. Que lo que percibimos como objetos individuales, como nosotros mismos, los árboles o las estrellas, son en realidad nodos en una gigantesca red cuántica, donde todo está inherentemente ligado por los invisibles hilos del entrelazamiento. Esta es una idea profunda y radical que está ganando terreno en la física teórica. Se conoce como la interpretación relacional de la mecánica cuántica, o la idea de que el entrelazamiento es la base de la geometría del espacio-tiempo.
Para entenderlo, piensen en la diferencia entre una visión del universo como un conjunto de piezas de Lego que se unen, y una visión donde todo es parte de un único tejido, como una gigantesca telaraña cósmica. Desde la perspectiva clásica, el espacio es un escenario vacío donde los objetos existen y se mueven. La materia y la energía son las protagonistas. Pero el entrelazamiento sugiere que esta visión es incompleta. Si la correlación instantánea es la norma, si el estado de una partícula está inseparablemente ligado al de otra, entonces quizás la separación que experimentamos es solo una ilusión. Algunos físicos, como Carlo Rovelli, uno de los defensores de la interpretación relacional, sugieren que las propiedades de una partícula no existen de forma absoluta, sino que solo se definen en relación con otra partícula o un observador. En este punto de vista, la realidad no es una colección de cosas con propiedades intrínsecas, sino una red de relaciones e interacciones. Y el entrelazamiento es la manifestación más pura de estas relaciones. Si llevamos esta idea a su conclusión lógica, la gravedad misma, y por extensión el espacio-tiempo, podría emerger del entrelazamiento cuántico. Teorías como el principio holográfico, que hemos mencionado brevemente, y el concepto de que el espacio-tiempo es una propiedad emergente de una red de información cuántica, apuntan en esta dirección. Es como si el universo 3D y el tiempo que experimentamos fuera una proyección, un holograma, creado a partir de interacciones entrelazadas en un nivel más fundamental. Piensen en el concepto de la emergencia. Un charco de agua tiene propiedades como la fluidez o la temperatura, pero ninguna molécula de agua individual posee estas propiedades. La fluidez emerge de la interacción de millones de moléculas. De manera similar, el espacio-tiempo y la gravedad podrían no ser fundamentales, sino que emergen de la complejidad de las interacciones entrelazadas de incontables qubits elementales en el nivel más profundo de la realidad. Esto tiene implicaciones filosóficas asombrosas. Si todo está entrelazado en la raíz de su existencia, entonces la separación es una construcción de nuestra percepción limitada. Cada átomo en nuestro cuerpo, cada fotón que nos ilumina, podría estar intrínsecamente conectado con el resto del cosmos. No somos islas, somos partes inseparables de un todo cósmico. Esta visión resuena con antiguas filosofías orientales que postulan la unidad de todo lo existente, la idea de que la separación es una ilusión y que la verdadera naturaleza de la realidad es una interconexión profunda. Lo que antes era misticismo, ahora encuentra ecos fascinantes en la vanguardia de la física teórica. Por supuesto, estamos en el terreno de las grandes hipótesis, las teorías que aún buscan ser probadas con evidencia experimental. Pero el hecho de que el entrelazamiento sea tan ubicuo y fundamental en todos los campos que hemos explorado, desde la subatómica hasta la astrofísica, nos obliga a considerar su papel no solo como un fenómeno, sino como un posible principio organizador del universo. El entrelazamiento nos invita a cambiar nuestra perspectiva, a ver el universo no como un mero conjunto de partes, sino como un organismo vivo y pulsante, donde cada elemento está en una danza constante de relación y co-creación. Si el entrelazamiento es el fundamento de la realidad, entonces la interconexión no es una curiosidad, es la verdad más profunda que podemos aspirar a comprender. Es la sinfonía silenciosa que subyace a toda la existencia, una sinfonía donde no hay notas aisladas, solo una melodía cósmica infinita, tejida por los inquebrantables hilos del entrelazamiento. Hemos llegado al final de nuestro extraordinario viaje, observadores cuánticos. Hemos explorado el entrelazamiento, esa fuerza invisible que une partículas a través de vastas extensiones, desafiando nuestras intuiciones sobre la separación y la velocidad. Desde la objeción de Einstein a la acción fantasmagórica a distancia, hasta los experimentos que la confirmaron, y desde su aplicación en la teleportación de información y la criptografía inquebrantable, hasta su potencial para revolucionar la computación y desentrañar los secretos de los agujeros negros. Hemos incluso especulado sobre su papel en la biología y como posible fundamento de la realidad misma. Este viaje no es solo una exploración de la ciencia, es una invitación a una profunda reevaluación de nuestra comprensión del universo y de nuestro propio lugar en él. La mecánica cuántica, y en particular, el entrelazamiento, nos empujan más allá de la visión newtoniana de un cosmos mecánico y predecible. Nos presentan un universo que es intrínsecamente relacional, interconectado y, en muchos sentidos, misteriosamente sensible a la observación. Piensen en ello. Si el universo, en su nivel más fundamental, es una red vasta de entrelazamiento,
entonces la separación que percibimos entre nosotros, entre la Tierra y las estrellas, entre el pasado y el futuro, podría ser, en gran medida, una construcción de nuestra mente. No significa que no haya una realidad objetiva, sino que esa realidad es mucho más fluida, compleja y unificada de lo que jamás imaginamos. Somos parte de un todo, no meros espectadores. Cada acto de observación, cada vez que medimos una propiedad de una partícula entrelazada, estamos, de alguna manera, participando en la manifestación de la realidad. No estamos pasivamente viendo el universo, estamos, en un sentido profundo, interactuando con él, influyendo en él y siendo influenciados por él a través de esta red de interconexiones cuánticas. Nuestra conciencia, en esta visión, deja de ser un mero producto accidental de la materia para convertirse en un elemento integral de la ecuación cósmica, quizás entrelazada con el universo en sus niveles más fundamentales. El conocimiento del entrelazamiento nos obliga a abrazar la incertidumbre y la probabilidad como características inherentes del cosmos. Nos enseña que la aleatoriedad que vemos en los resultados de las mediciones cuánticas no es una señal de que nos falte información, sino una característica fundamental de un universo donde las posibilidades son reales hasta que se observan. Es un recordatorio de que la realidad se despliega momento a momento, y que somos parte de ese despliegue. Este entendimiento no es solo para científicos o filósofos, es una invitación a la curiosidad, al asombro y a la humildad. Nos recuerda que, a pesar de todo lo que hemos descubierto, el universo sigue siendo un lugar de misterio insondable, pero también es un lugar de profunda belleza y unidad, donde cada elemento, por pequeño que sea, está intrínsecamente conectado con el vasto cosmos. Como observadores cuánticos, nuestro viaje no termina aquí. Cada nueva revelación en la física cuántica, cada experimento audaz, cada teoría que desafía lo establecido, nos acerca un poco más a la verdad. Nos invita a expandir los límites de nuestra percepción, a cuestionar lo que damos por sentado y a sentir la maravilla de un universo que es mucho más vasto, más extraño y más interconectado de lo que jamás podríamos haber soñado. Si este viaje ha resonado en su ser, si han sentido la llamada de lo incomprensible y el anhelo por desvelar los secretos que aguardan en el vasto cosmos, no duden en unirse a nuestra comunidad. Suscribirse al Observador Cuántico no es solo un clic. Es el puente hacia nuevas preguntas, nuevos misterios y el descubrimiento continuo de las maravillas que la realidad aún esconde. Es la forma más eficaz de apoyar nuestra búsqueda incansable de la verdad, de ser parte de esta exploración constante en los límites de lo conocido. Juntos continuaremos observando, cuestionando y maravillándonos ante la infinita complejidad del universo.